les dije, cuéntame de cardio, por ejemplo. Entonces tienen que colocar la semana, tienen que colocar de dónde proviene o cuál es el origen y cómo se forma esa estructura. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso, acuérdense que esto se va a formar a partir de la tercera semana. ¿De dónde deriva? ¿Cuál es el origen? El ectodermo. ¿Ok? Este sistema nervioso es importante porque se va a empezar a formar, si ustedes se acuerdan, teníamos un nodo primitivo y una línea primitiva. Esto sí va a empezar a formar las tres capas germinales. ¿Cuáles son las tres capas germinativas? Cuando se produce el proceso de gastrulación, ectodermo, endodermo y mesodermo. ¿Okay? Eso se forma y después se empieza a plegar. ¿Para qué se pliega esto? Esta placa, ¿para qué se pliega? Para formar el tubo neural. El fin es que se pliegue de la parte central hacia la parte cefálica, o sea, la parte anterior, hacia la parte caudal o la parte posterior. ¿Ok? Siempre empieza en la parte media, hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba se llama neuroporo anterior, o también llamado neuroporo craneal. ¿Ok? Y hacia abajo se llama neuroporo posterior o neuroporo caudal. Tiene un modo de cierre. El neuroporo anterior se cierra el día 25 y el neuroporo posterior, dependiendo de la literatura, puede cerrarse más 2 días o más 3 días. Para la cuestión de examen, vamos a dejarlo después de 2 días. Quiere decir que se cierra el día 27. ¿Ok? Cuando se cierra el neuroporo anterior, el fin de ese cierre del neuroporo anterior es que se desarrolle todo el encéfalo. ¿Ok? Y el fin del cierre del neuroporo posterior es que se forme toda la parte del tubo neural, la parte baja del tubo neural. ¿Ok? ¿Qué pasa si este embrión no se cierra ese neuroporo anterior? Anencefálico. ¿Ok? ¿Y qué pasa si no se cierra el neuroporo posterior? Mal llamada, generalmente tiene que poner defectos del tubo neural. ¿Ok? Entonces, les puede venir en el examen un caso clínico de un niño con una alteración en una espina bífida, por ejemplo, ¿no? Defectos del tubo neural, un mielomeningocele. Y les pueden preguntar, dime tú cómo se desarrollan los neuroporos y por qué se ha producido o por qué se produce esta enfermedad. Entonces, ¿cuál sería su respuesta? Porque hay una ausencia del cierre en el día 27. Acuérdense que lo que es todo defecto del tubo neural hacia abajo, mielomeningocele, meningocele que vamos a ver, es por defectos del neuroporo posterior o también llamado caudal. Todas las anencefalias tienen que ver con la parte superior, el cierre o la ausencia del cierre en el día 25. ¿Ok? ¿Hasta ahí lo entendieron? Ya. Entonces, primero tenemos una placa neural, de ahí se forma una cresta neural y por último se forma un tubo neural. Repetimos lo mismo, tenemos un neuroporo anterior, un neuroporo posterior. Se fusionan, como su compañera dijo, para que se forme el tubo neural. La parte superior se cierra el día 25 y la parte inferior se cierra el día 27. Igual, tenemos nuestra placa neural. Esta placa neural tiene que bajar para formar un surco neural y finalmente un tubo neural. Acuérdense que alrededor de ese tubo neural, posterior a eso, se forma, habían somitas, somíteros. ¿Para qué? Porque alrededor de eso se tiene que formar la parte vertebral. ¿Ok? Lo mismo, tenemos la placa primero, de ahí la cresta neural, surco neural, tubo neural, y si se dan cuenta, alrededor lo que se va a formar es todo, tanto el nervio raquídeo como la vértebra. Ahora, para que se cierre este tubo neural hay dos mecanismos, o mejor dicho, dos proteínas o dos inductores principales para que se cierre. Estos son la noquina y la cornina. Estos van a estimular una proteína. La proteína, que es la proteína morfogénica ósea 4, va a inducir al cierre del tubo neural. Si esto no se encuentra, lo que va a pasar es que ese tubo neural es uno de los factores. Si es que no se encuentra, no se va a poder formar o cerrar este tubo neural. ¿Ok? Esto es lo mismo. Y aquí viene. Estas dos que están acá, la noquina y la cornina. Las dos. No, estimula a la proteína morfogénica ósea 4. Perdón, inhiben la proteína morfogénica 4 y esta va a inducir a la formación del tubo neural. ¿Ok? Si esta proteína se estimula, lo que va a producir es que se inhiba la formación o el cierre del tubo neural. A ver, tenemos dos
inhibir a la morfénica ósea 4. Va a inhibirla. Al inhibirla, esta va a hacer que se cierre el tubo neural. Si este se encuentra presente, este tubo neural no se va a cerrar, va a estar abierto. ¿Ok? A ver. Estas dos van a inhibir a esta proteína. ¿Ok? La inhiben. ¿Cuál es el fin de inhibirla? Al no tener esta proteína, lo que van a hacer es que este tubo neural se permita que se cierre. Si es que esta proteína no se inhibe, va a haber una alteración en el cierre del tubo neural. ¿Ok? Ya. Ese es uno de los factores. Hay diferentes factores porque se produce el defecto del tubo neural. Ahora, como les decía, este tubo neural va a empezar a plegarse de la parte central hacia la parte caudal y hacia la parte cefálica. Igual acá, este periodo o estas somitas van a empezarse a plegarse en la parte central, y ahí en la parte caudal, y de ahí en la parte craneal y en la parte caudal. La primera que se cierra es la anterior en el día 25 y la segunda que se cierra, la última que se cierra es la posterior o también llamada caudal en el día 27. ¿Qué va a pasar? Al plegarse, o mejor dicho, al formarse el neuroporo anterior, va a dar la formación de las vesículas cerebrales. Estas vesículas se van a dividir en primarias, como la tienen acá, 3 vesículas primarias, y estas a su vez se van a dividir en vesículas secundarias, que son 5. Las vesículas primarias se empiezan a formar en la semana 3, y las vesículas secundarias, que son 5 vesículas, se forman en la semana 5. Las primeras vesículas, que se forman en la cuarta semana, van a ser el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Tanto el cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. Estas 3 vesículas primarias que se empiezan a formar en la cuarta semana van a empezar a dividirse en la quinta semana en 5 vesículas cerebrales. Estas vesículas cerebrales son las siguientes. Este prosencéfalo que lo vemos acá adelante, que es el cerebro anterior, se divide tanto en telencéfalo como en diencéfalo. ¿Ok? El mesencéfalo es el único que no se va a dividir, queda igualito. Y el último que se divide es el romboencéfalo. Este romboencéfalo se divide tanto en metencéfalo como en mielencéfalo. Entonces, si les preguntan cuántas vesículas primarias hay 3. Anterior, medio y posterior. Prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Y las vesículas secundarias van a ser 5. ¿Ok? Vamos a ver también que existen 3 pliegues, que lo vamos a ver más adelante. Y acá repitiendo. Hacia la parte derecha, de la parte izquierda de ustedes, tienen 3 vesículas primarias. Tanto el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Estas sufren un cambio y se dividen en 5 vesículas. La primera, que es el prosencéfalo, se va a dividir tanto en telencéfalo y en diencéfalo. El mesencéfalo, como ven ustedes acá, se queda igualito. Por último, el romboencéfalo se divide tanto en metencéfalo y la última parte se denomina mielencéfalo. Si se dan cuenta, va desde la parte anterior hasta la parte posterior. Todo esto que está acá va a ser el encéfalo, y por último, esta parte baja que le pertenece al romboencéfalo, lo que va a formar es la médula, la parte baja de la médula. Igual, en la cuarta semana tenemos 3 vesículas primarias y en la quinta semana tenemos 5 vesículas secundarias. Si se dan cuenta, lo vamos a repetir en varias láminas. Acuérdense que las 3 vesículas primarias se forman a partir de la cuarta semana. El sistema nervioso central se origina a partir de la tercera semana recién. Las vesículas, su formación empiezan en la cuarta semana y terminan en la quinta semana con las 5 vesículas secundarias. Ahora, por ejemplo, ¿dónde se formaba el líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroideos. ¿Y los plexos coroideos dónde se ubicaban? En el ventrículo lateral. O sea, está en el hemisferio cerebral, pero básicamente está en el ventrículo lateral. Entonces, si ustedes les preguntan, dime de qué vesícula cerebral se origina el ventrículo lateral, del cual viene o del cual deriva, del encéfalo. ¿Ok?
¿ok? Entonces ahí ustedes podrían decir como pregunta suelta, el ventrículo lateral viene o lo forma el telencéfalo. Vamos a ver que, por ejemplo, estos dos que ustedes tienen acá, tanto el telencéfalo como el diencéfalo, les pertenecen al prosencéfalo, que es la vesícula primaria. Estas dos son vesículas secundarias. A su vez, este telencéfalo lo que va a formar en el niño son los hemisferios cerebrales, ¿ok? Y va a formar, acuérdense que está el hemisferio cerebral y dentro del hemisferio está el ventrículo lateral, ¿ok? La segunda vesícula, que es el diencéfalo, lo que va a formar es tanto el tercer ventrículo como tal, y va a formar el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. Esas cuatro estructuras, y vamos a ver más adelante qué otras estructuras más salen del diencéfalo. Pero básicamente acuérdense que sale el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis y el tercer ventrículo. Si seguimos bajando, acuérdense que el mesencéfalo no cambia, ¿ok? Este mesencéfalo le pertenece a la formación tanto de la parte visual y auditiva como al acueducto de Silvio, ¿ok? Si seguimos bajando, tenemos tanto al metencéfalo como al mielencéfalo. Estas dos estructuras le pertenecen al romboencéfalo. El metencéfalo lo que va a dar es tanto el cerebelo y va a dar el techo del cuarto ventrículo. Si vamos hacia abajo, el último es el mielencéfalo, y este mielencéfalo va a dar el piso del cuarto ventrículo y el bulbo raquídeo, ¿ok? Esto lo tienen más resumido acá. Tenemos 3 vesículas primarias, cuarta semana, 5 vesículas secundarias, quinta semana, ¿ok? Si les preguntan, por ejemplo, el tercer ventrículo, ¿de qué vesícula deriva o de dónde sale? Ustedes tienen que acordarse que ese tercer ventrículo sale del diencéfalo, el ventrículo lateral del telencéfalo, el acueducto de Silvio de mesencéfalo. El cuarto ventrículo básicamente tiene dos orígenes. Si es la parte superior, es el metencéfalo. Si es la parte inferior, es el mielencéfalo, ¿ok? No se quieren complicar, todo este cuarto ventrículo básicamente sale del romboencéfalo, ¿ok? Por otro lado, el telencéfalo también da, hemos mencionado, los hemisferios cerebrales. El diencéfalo daba el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis, ¿ok? El metencéfalo va a dar parte del cerebelo, mejor dicho, el cerebelo y la protuberancia. Y por último, el mielencéfalo es la última parte, forma la parte más distal de la mente, ¿ok? Entonces este cuadro está bastante resumido. Tienen otro cuadro más adelante que también está resumido. Lo mismo, tenemos las 3 vesículas primarias, cuarta semana, y las 5 vesículas secundarias, quinta semana. Si se dan cuenta, empieza de adelante hacia atrás, ¿ok? Acá lo mismo. Ahora, existen también 3 pliegues importantes. Esos pliegues o esas flexuras que se van a encontrar se llaman pliegue cefálico, pliegue cervical y pliegue pontíneo. Cada uno tiene una función y cada uno sale en diferentes semanas. ¿Para qué me sirve? Básicamente para separar o para delimitar diferentes áreas de las vesículas cerebrales. Por ejemplo, tengo el primero, que es el pliegue cefálico. Este pliegue cefálico va a aparecer a finales de la tercera semana. ¿Y cuál es la función de este pliegue cefálico? Va a desarrollarse o va a estar básicamente en el mesencéfalo, acá, ¿ok? Ese es el pliegue cefálico. El siguiente que aparece en la cuarta semana es el pliegue cervical. Este pliegue cervical me permite ver o se desarrolla entre el romboencéfalo, o básicamente entre esta parte, y la parte de lo que es la médula espinal. Aquí está el pliegue cervical. ¿Cómo lo van a reconocer? Porque está casi entre la parte de lo que es el cuello, y la parte de la médula y la parte de lo que es el romboencéfalo. Y por último, el último pliegue es el pliegue pontíneo. Ese es el último que aparece en la sexta semana. Y esto divide al romboencéfalo en sus dos partes, en el mete y en el mesencéfalo, ¿ok? Entonces, 3 vesículas primarias, 5 vesículas secundarias y 3 pliegues. Pliegues, y empezamos, el primero es el pliegue cefálico, de ahí el cervical y por último el pontíneo, ¿ok? Cada uno de estos tiene diferentes funciones y diferentes semanas que aparecen. ¿Para qué me sirven? Para delimitar solamente las áreas, ¿ok? Ok, entonces ya hemos visto que en la parte de la formación o la estructura del encéfalo es dado por 2 partes.
por un neuroporo tanto anterior, que me va a dar básicamente el encéfalo, y un neuroporo inferior que tiene que ver con la formación, la terminación de la médula espinal. ¿Ok? Ahora, una vez que se forma la estructura del encéfalo, un papel importante, una cosa importante es la formación dentro de este encéfalo, la parte celular. Para cuestiones de embrio, porque eso es más histo, van a abordarse lo siguiente. Todas las estructuras o todas las células nerviosas, células del sistema nervioso, su origen van a ser las células neuroepiteliales, ¿ok? La neurona, la parte de lo que es el glioblasto, los astrocitos, todos salen de las células neuroepiteliales, ¿ok? Hay una única célula que no deriva de esa célula neuroepitelial. ¿Cuál es esa? La microglía. Esta microglía deriva de la célula mesenquimatosa, ¿ok? Entonces, si a ustedes les pregunta, más como pregunta suelta que otra cosa, ¿cuál es el origen de la neurona? Por así decirlo, es la célula neuroepitelial. ¿Cuál es el origen del astrocito? Es la célula neuroepitelial. ¿Cuál es el origen de la microglía? La microglía es la única que deriva de la célula mesenquimatosa, ¿ok? Ahora, si vemos acá, esa célula neuroepitelial primero se convierte en un neuroblasto bipolar. Este neuroblasto bipolar va a ir adquiriendo diferente forma y va a adquirir también axones. El final de este neuroblasto bipolar es la neurona, ¿ok? Otra célula que sale de la célula neuroepitelial es el glioblasto. Este glioblasto va a tener dos diferentes formas de dividirse. Uno, que van a ser los astrocitos, y el otro, que son los oligodendroglías. Estas dos salen del glioblasto. Todas estas van a derivar de las células neuroepiteliales. La única que deriva de la célula mesenquimatosa es la microglía, ¿ok? Lo mismo acá. Tenemos el tubo neural y la célula neuroepitelial que está en el tubo neural, en la parte medular, va a tener los neuroblastos y los glioblastos. Los primeros que se van a formar son los neuroblastos, ¿ok? Ahorita vamos a ver la neurogénesis. El punto final de este neuroblasto es la neurona. Por la parte de lo que es el glioblasto se forman dos estructuras, uno que son los astroblastos y la otra que son los oligodendroblastos, ¿ok? Y estas van a formar tanto los astrocitos como los oligodendrocitos. Tienen diferentes tipos de funciones. Acuérdense que la única que no se va a regenerar va a ser la parte de lo que es la neurona. Todas estas salen de las células neuroepiteliales. La única que sale de la célula mesenquimatosa es la microglía. Ahora, ¿cómo se forma esto? Hay una formación o hay una formación que se denomina neurogénesis. ¿Para qué me sirve la neurogénesis? Es para la formación, de todas estas células, ¿ok? Esta neurogénesis tiene diferentes fases. La primera fase de esta neurogénesis es la inducción de toda la placa neural. Esa placa neural que hemos visto que era una rayita, se convierte en un surco y un tubo. Esta está en la fase 1. ¿Y qué va a pasar? Una vez que se forma este tubo neural, va a empezarse a formar o organizar todo el sistema nervioso y va a empezar a formar en todas las estructuras. Y la primera que se va a formar en esta fase 1 va a ser el neuroblasto, que es la de acá, este neuroblasto. Entonces, en la fase 1 se forma todo lo que es el tubo neural y aparece el neuroblasto. Es la inducción de esta placa neural y es la organización o la organogénesis del sistema nervioso central y se va a empezar a proliferar este neuroblasto. En la fase 2 viene toda la migración de todas estas células que hemos visto acá, ¿ok? Y este neuroblasto que tenemos aquí, que se ha formado, va a empezar a crecer. ¿Cuál es el fin del neuroblasto? Que sea neurona. Entonces, en la fase 2, lo que va a pasar es una migración neuronal y este neuroblasto va a empezar a formar axones y dendritas, ¿ok? En la fase 3 va a haber una agregación neuronal. Este neuroblasto, que ya se convierte en neurona, va a formar conexiones entre célula y célula, ¿ok? Y en la última fase ya aparecen las otras células. ¿Cuáles son las otras células? Las que le pertenecen a la parte que son los glioblastos, ¿ok? Entonces, esta neurogénesis básicamente se divide en 4 fases. Las primeras
fases corresponden a la formación del neuroblasto, el punto final es la neurona, y la última fase tiene que ver tanto con la formación de los glioblastos. ¿Ok? Toda esa formación de células se denomina neurogénesis. ¿Qué les pueden preguntar en el examen? ¿Cuántas fases tiene la neurogénesis? ¿Y dónde se encuentra, por ejemplo, el inicio o la formación del neuroblasto? Es en la fase 2. ¿Dónde se va a formar el glioblasto? En la fase 4. ¿Ok? Y la otra pregunta suelta que podrías, ya les mencioné antes, es la microglía, ¿de dónde deriva? ¿Ok? Ya, y esto lo hemos visto la semana pasada en la práctica. Cuando hablamos de la médula ósea, hablamos de 3 capas importantes. Hay una capa que se llama marginal, que es la capa más externa, que es la sustancia blanca. Tenemos una capa del manto, que es la parte más interna, que es la sustancia gris. Y tenemos una parte media, que es la capa epididymal. ¿Ok? Hemos dicho también que la capa del manto está compuesto por 4 placas. Tiene placas alares, que están en la parte superior, y placas basales, que están en la parte inferior. ¿Para qué me sirve eso? Para ver la función tanto sensitiva y motora. Y de estas placas que ustedes ven acá, van a salir, es la base para que salgan los diferentes nervios o los pares craneales. ¿Ok? Entonces tengo una capa marginal en la parte externa, sustancia blanca, tengo una capa del manto, sustancia gris, y una capa epididymal. ¿Dónde se encuentran las placas basales? En la capa del manto. ¿Dónde se encuentran las placas alares? En la capa del manto. La otra es del techo y del piso. Todas esas se encuentran en la capa del manto y tienen diferentes tipos de funciones. Acuérdense que las alares son sensitivas y las basales van a ser motores. Igual acá, sustancia placa marginal, placa del manto, placas alares, placas basales. ¿Ok? Igual, las placas alares tienen función sensitiva, como ya mencionamos, y las placas basales función motora. Una vez que se forma la médula y la parte vertebral, esta médula, en la parte final, lo que van a tener son las raíces dorsales o las raíces nerviosas. Ustedes se dan cuenta, a medida que pasa la etapa del tercer al quinto mes, esta columna se vuelve mucho más, ya no está tan curva. Y otra, que los espacios intervertebrales van a ser mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño, a medida que pasa el tiempo, esta médula se va a extender o se va a prolongar, por así decirlo, más, igual que la columna vertebral. Porque acuérdense que el niño cambia de posición. ¿Qué otro órgano cambia también de posición según el crecimiento del niño, de ubicación? Los riñones, porque al perder el niño la curvatura, este riñón le permite ascender, ¿ok? Igual que en la columna, no es que cambie de posición, sino que se alarga. Estas terminaciones nerviosas tienen que acabar por abajo del S1. Hay patologías, como por ejemplo las malformaciones anorrectales, donde esta prolongación, que es normal, que es en el S1, no termina en el S1, termina arriba. Entonces a esa patología se llama médula anclada. ¿Qué va a tener el niño? Una alteración en la función motora de los miembros inferiores. ¿Ok? Con esta lámina, ¿qué les quiero decir? Que según pasa el tiempo en el niño, hasta cuando nace, la posición de la columna y la parte medular varía. Si ustedes se dan cuenta, se alarga todo. ¿Ok? Doctora, una consulta. ¿Las funciones lumbares se hace después de la médula espinal o antes? ¿Qué? La función de lumbares. ¿Dónde entrarías? Si quieres entrar a la médula, ¿dónde entrarías? Por L4 y L5. Tienes que entrar entre los espacios. Y lo que vas a tener, o lo que tiene que salir, porque a veces entra muy profundo, tiene que salir clarito. Porque a veces pican y lo que sale es sangre. Tiene que salir como líquido. Ahora, los niños con malformaciones congénitas tienen alteración en la parte a veces medular, entonces en ellos no es tan factible donde hacer la función lumbar. Otra cosa importante que hemos visto tanto el cierre, tanto la formación de las vesículas primarias, de las vesículas secundarias y todo lo que es la formación de las células del sistema nervioso central.
ya lo hemos visto. Ya, ese es el cuadro que les decía. Ese es el resumen de lo que hemos hablado. Cuando el embrión, antes de las 4 semanas, va a tener 3 vesículas cerebrales, que son las primarias. En la 5ª semana tiene 5 vesículas secundarias. Y ya al final, acá en este cuadro, tiene cada cosa que deriva, cada estructura que ya hemos mencionado, que deriva de cada estructura. Este es el cuadro que está bastante resumido de las estructuras, como los otros cuadros que tienen. ¿Okay? Igual, tenemos esto para que vean lo siguiente. Hemos visto que en la parte medular, esa parte medular tiene placas basales y tiene placas alares. Tanto las placas basales como las alares me permiten la formación de la base y los diferentes nervios raquídeos que van a ver. Por ejemplo, tanto el telencéfalo como el milencéfalo van a regresionar, o sea, las placas basales van a desaparecer. En cambio, en el mesencéfalo, metencéfalo y milencéfalo van a tener tanto placas alares como placas basales. Esto de acá que viene a continuación es para que lo tengan en conocimiento, no es para que es más, lo van a ver en anatomía que en otra cosa. Este es otro resumen. Cuando se habla del sistema nervioso central, hablamos que este tiene 2 partes, una parte encefálica y una parte de la médula espinal. La parte encefálica está compuesto por el cerebro y el tronco encefálico. ¿De dónde deriva ese cerebro? Básicamente en la parte de lo que es el telencéfalo y el diencéfalo. Todo el tronco encefálico hacia atrás viene del mesencéfalo y del rombocéfalo. ¿Ok? Es lo mismo. Ya. Eso es lo que les decía y eso solamente para que lo tengan en la parte de lo que se construye. Así, para que le den una repasada, no es que le vaya a venir en el examen. ¿Ya? Creo que es un poco bastante complejo. ¿Qué va a pasar? Empezamos con el milencéfalo. Este milencéfalo, como hemos mencionado, tiene placas basales y placas alares. O sea, quiere decir que tiene función sensitiva y función motora, donde van a salir los nervios. ¿Qué va a pasar? De las placas alares van a salir los núcleos de estos nervios que ustedes ven acá, que son el 5º, el 8º, el 9º y el 10º par craneal. A su vez, tienen placas basales. Estas placas basales tienen función motora. ¿Quiénes salen en las placas basales? El 9º, el 10º, el 11º y el 12º par craneal. ¿Ok? Eso sucede en el milencéfalo. En todos va a suceder lo mismo, pero diferentes nervios. El metencéfalo. El metencéfalo también tiene placas basales y placas alares. ¿Quiénes salen en las placas alares? Las placas alares va a salir en el 5º, el 7º y el 8º par craneal. De las placas basales, ¿quién va a salir? El 5º, el 6º y el 7º. ¿Ok? Es lo mismo. El mesencéfalo igual. Todas las estructuras que vamos a ver de acá en adelante tienen placas alares y placas basales. Cuando hablamos del mesencéfalo también tiene placas alares que tienen que ver con la función tanto auditiva y la parte visual, más con la parte visual, y las placas basales van a salir los núcleos motores del 3er y 4º par craneal. ¿Ok? Ahora, la otra estructura, como hemos dicho, ¿quiénes salen del diencéfalo? ¿Qué estructuras salen del diencéfalo? Acuérdense que el diencéfalo salía el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis. ¿Ok? Acuérdense también que la hipófisis tiene 2 partes. Hay una parte que es la adenohipófisis y otra parte que es la neurohipófisis. Básicamente del diencéfalo va a salir la neurohipófisis. Y otra estructura que sale del diencéfalo es el 3er ventrículo. Mismo acá. Acuérdense que del diencéfalo sale la hipófisis y lo que sale o lo que deriva del diencéfalo es la neurohipófisis. Del telencéfalo. El telencéfalo básicamente van a salir todos los pares craneales. ¿Ok? Vamos a encontrar todos los pares craneales, pero acuérdense que no hay placa, la placa basal va a desaparecer. Solamente va a haber placa alar. Lo mismo, ¿qué estructura sale del telencéfalo? Hemos dicho los hemisferios cerebrales, los ventrículos laterales. ¿Qué otra estructura sale del encéfalo? Los ganglios basales, los plexos coroideos, pero acuérdense que el plexo coroideo va a estar en el ventrículo lateral. Lo mismo, las estructuras que salen del telencéfalo.
ausencia del encéfalo, parcial del encéfalo, con un diagnóstico de anencefalia. Diga usted qué pasó, qué defecto del tubo neural tiene. ¿Qué defecto del tubo neural tendrá? Neuroporo anterior no cierre. El neuroporo anterior en este efecto no se ha cerrado. El neuroporo anterior, tendrían que complementarlo ustedes, ¿se cierra qué día? Se cierra el día 25. Otra pregunta podría decirse, o podrían ustedes añadir, ¿de dónde deriva el sistema nervioso? Intelecto Del ectocefalo, ¿ok? ¿Y qué pasa si les ponen esto? Acá estamos hablando de mielomeningocele, meningocele, toda la espina bífida, todo efecto del tubo neural. En este caso, ¿qué les pueden decir? Niño con mielomeningocele. Diga usted, o relaciónelo con el desarrollo embriológico. ¿Qué contestaría? Ahí lo que no se ha cerrado es el neuroporo posterior en la semana 20, o el día 28, perdón. ¿Ok? 27. O día 28 en otros libros. ¿Ok? Acuérdense que es más 2 o más 3 días, depende del libro que tengan. ¿Ok? Otra cosa importante es que también pueden añadir de dónde deriva el sistema nervioso y en qué semana se forma. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas patologías? Bueno, en todas estas patologías que son efecto del tubo neural, la parte vertebral está alterada. Si ustedes se dan cuenta, la vértebra no está formada ni fusionada por completo. ¿Ok? Entonces, en la espina bífida oculta, ¿qué ocurre? ¿Qué pasó? ¿Por qué se dice que es oculta? El niño nace y lo van a ver, no lo van a ver. Hay un mechón de pelo. ¿Por qué crees que hay un mechón de pelo? Porque le cubre la piel. Ya, pero ¿cuál es la relación que tengan un mechón de pelo y justo tengan que sospechar que tiene una espina bífida oculta? ¿Qué es espina bífida? Ahí tienen que utilizar la relación que existe embriológicamente. El pelo, ¿de qué? ¿Cuál es el origen embriológico? O el cabello. ¿Cuál es el origen embriológico del cabello? Sale del mesodermo, del endodermo, del ectodermo. ¿Cuál sale? ¿Y el sistema nervioso de dónde sale? Y el pelo. Entonces, tienen el mismo origen embriológico. Lo que pasa con estos niños es que esta espina bífida oculta se sospecha cuando este niño nace y en la parte lumbar, en la parte baja, encuentran un mechón de cabello. Entonces, ahí hay que descartar que ese niño tenga una espina bífida oculta. ¿Por qué? Porque a la hora de formarse tienen el mismo origen embriológico. Si ustedes se dan cuenta, acá lo único que vamos a hacer sospecha es porque tiene el mechón de cabellito. Ahora, cuando tengo un defecto del tubo neural, lo que puede salir son las meninges. ¿Qué más puede salir? La médula, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta primera, lo único que sale es la parte de lo que es la meninges. Entonces, ¿cómo se llama esta patología? Meningocele. En cambio, acá salen las meninges y salen las médulas. ¿Cómo se llama esa patología? Mielomeningocele. ¿Ok? Si ustedes ven la figura, en lo celeste es la médula. En las tres primeras, la médula está totalmente formada, el tubo está totalmente cerrado. Pero si ustedes ven las dos de abajo, que es la parte azul, ni siquiera se ha formado el tubo neural, está en placa. Quiere decir que esta estructura que se ve acá, no hay formación del tubo neural. Esta patología se llama rasquisis o raquiquisis, ¿ok? Es la ausencia mejor dicho, no hay cierre o no hay formación en sí del tubo neural. Toda la médula, toda la parte medular, por así decirlo, está abierta, ¿ok? Entonces, ustedes ven acá, esos son niños que tienen un defecto del tubo neural. Puede ser mielomeningocele o meningocele. Ya saben que cuando solamente salen las meninges se llama meningocele. Cuando sale meninge y médula se llama mielomeningocele. Si ustedes ven la diferencia con este niño del costado, si se han dado cuenta, en todos los niños protruye algo, ¿verdad? No sale algo. En cambio, en este niño de acá, nada protruye. Es como si estuviera hundido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese niño no se formó la médula. Entonces, este niño tiene una rasquisis.
cerrar la médula. ¿Ok? ¿Cuál sería una emergencia? O una urgencia. ¿Cuál sería la urgencia? Todas son urgencias. ¿Ok? La única que no es urgencia es la espina bífida oculta. ¿Por qué creen que es urgencia? Por infecciones. ¿Y cómo se llama esa infección cuando afecta la parte medular? Meningitis. Entonces, estos niños tienen que operarse entre las primeras 48 horas porque si no tienen el riesgo de infectarse. Hacen una meningitis como dice su compañero. ¿Ok? Otra cosa importante es que también se relacionan muchas veces con hidrocefalia. ¿Ok? Entonces, estos niños en algunas oportunidades hacen hidrocefalia. La otra pregunta sería, ¿dónde se produce? Como ya saben, el líquido cefalorraquídeo se va a producir por los plexos coroideos. Estos están en el ventrículo lateral. Otra cosa, antes que se me escape, ¿por qué los chiquitos con hidrocefalia? Esto puede ser otra pregunta. ¿Por qué los chiquitos con hidrocefalia son así? Porque las suturas no se han cerrado. Entonces estos niños tienen bastante capacidad de tener líquido dentro de su cabecita, a diferencia de un adulto. ¿Acaso no es un adulto así? No. Cuando un adulto se choca o tiene un traumatismo encefálico, tienen que sacarle parte del cráneo, porque tiene tanta presión que ese cráneo no va a distenderse. En cambio el niño no. ¿Ok? El niño es más dócil, pero es más salvable. En cambio el adulto se muere porque se muere. ¿Ok? Y en esta niña se ha cerrado antes las fontanelas, tiene una microcefalia. Como les dije, cuando hay una microcefalia está relacionado a veces al retardo mental. ¿Por qué creen ustedes que está relacionado a RM? Porque el cerebro es pequeño. Porque ese encéfalo no se ha desarrollado. Entonces es como un cerebro que está atrapado en una cajita que no puede expandirse. ¿Ok? Entonces vamos a regresar hacia atrás. Todas estas patologías de la parte de lo medular se denominan disrafias. Las disrafias es toda la afectación del tubo neural. Puede ser a nivel superior, o sea, a nivel encefálico, o puede ser a nivel medular. ¿Ok? Pero todas esas se denominan disrafias. Vamos hacia atrás. Entonces, así les puede venir el caso clínico. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí para empezar por la última que nos queda? Entonces, preguntas del sistema nervioso, porque ya les he dicho más o menos que puede venir. Una es que les den un caso clínico o de encefalia o de espina bífida, o que les den un caso clínico de hidrocefalia o microcefalia por último. Tienen que saber las vesículas primarias, vesículas secundarias y los pliegues si quieren añadirle algo más. Básico. Tienen que saber en qué semana se forman cada uno y cuál es el origen embriológico. ¿Ok? Y por último, el cuadro. Ya. En cuanto al sistema nervioso periférico, cuando hablamos del sistema nervioso periférico, está formado por los nervios raquídeos. Estos cuando se forman, puntos básicos para las preguntas sueltas del examen, se empiezan a formar a partir de la 4ª semana. ¿Ok? ¿Cuándo se forma el sistema nervioso central? Tercera semana. Vesículas primarias Cuarta. y las vesículas secundarias en la quinta. ¿Ok? Y van a formarse 12 pares craneales. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el sistema nervioso autónomo? ¿Qué abarca el sistema nervioso autónomo? ¿O qué involucra el sistema nervioso autónomo? ¿Qué involucra los sistemas? La parte del sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Ok? Acuérdense que el simpático, ¿cuál es el que es voluntario y cuál es involuntario? El parasimpático voluntario. El simpático es involuntario, ustedes no pueden controlar. ¿Ok? El parasimpático sí lo pueden controlar. ¿Ok? Vamos a ver las diferencias. Me acuerdo, siempre se hacen el mismo chiste de cuando ven a alguien y se les dilatan las pupilas, es el simpático. Cuando ven algo feo, es el parasimpático. ¿Ok? Entonces, es lo contrario. El parasimpático siempre va a ser lo contrario al simpático. Por ejemplo, cuando está en la parte pupilar, el parasimpático se contrae y el simpático se va a dilatar. A nivel de las glándulas salivales, el simpático o parasimpático va a estimular la saliva y en cambio el simpático va a disminuir el flujo a nivel
nivel de lo que es la secreción salival. A nivel cardíaco, el parasimpático hace bradicardia. A nivel simpático aumenta la frecuencia cardíaca, hace taquicardia. A nivel pulmonar también actúan los dos. En el parasimpático se contraen los bronquios. En cambio, en el simpático eso va a relajar, va a dilatar la parte de lo que son los bronquios. En la parte digestiva, el jugo gástrico, la parte parasimpática va a estimular, hay un mayor estímulo del jugo gástrico, y en la simpática va a contraer. En la vesícula biliar, básicamente la producción de la bilis, el parasimpático va a estimular y el simpático va a contraer. En cuanto a la vejiga y el recto, hacen al revés. El parasimpático contrae y en el recto lo relaja, y al revés ocurre en el simpático. ¿Ok? Esta parte que les he mencionado de los nervios o los núcleos que sale de cada estructura del encéfalo, pinencéfalo, todo eso, no es necesario que lo aprendan. Yo lo que les sugiero es que aprendan estos cuadros de acá. Ay, perdón. Estos cuadros. Este cuadro de acá que es importante, tienen el resumen de acá está todo básicamente, y es para que se lo aprendan, chicos. Y el día del examen ya saben cómo viene el examen, es para que ustedes se puedan expandir en todo lo que saben del sistema nervioso central. ¿Ok? Como ya están todos acá, para hacer la parte de lo que es el caso clínico, el último caso clínico, por lo que hago en la práctica. El último caso clínico que van a hacer va a ser voluntario. Acá se termina la clase del sistema nervioso. Para adelantarles lo de la práctica. En la práctica, la próxima semana va a ser voluntario. ¿Por qué? Porque el caso clínico es bien complejo. Van a tener que explicar cada sistema de todo lo que hemos hablado. Es prácticamente un simulacro de su examen. ¿Ok? Porque les va a venir la parte cardíaca, la parte renal, la parte respiratoria. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a hacer ahora. Les voy a dar más o menos lo que tienen que explicar para que lo vayan a hacer. Eso tienen que presentarlo esta semana y la próxima semana va a ser voluntario. Ahora en la práctica van a exponer los que tienen baja nota. Si no quieren salir sus compañeros, el que guste alza la mano para que pueda salir, para que levante su nota. Acuérdense que son 7 puntos, chicos, son 7 puntos que los tienen seguros. Entonces asegure sus 7